Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Pranay Patole es un tuitero y se animó y le preguntó al magnate si había pensado realmente la posibilidad de crear una red social con un algoritmo de código abierto, en la cual la libertad de expresión y la adhesión a la libertad de expresión tengan máxima prioridad. Estoy pensando seriamente en eso, le respondió. Siento que soy un absolutista de la libertad de expresión. ¿Qué pasó? Veníamos de bloqueos a medios rusos, veníamos de prohibiciones, de etiquetas, y salió con lo más fuerte, siempre lo disruptivo, y hasta hizo una encuesta. Free speech is essential to a functioning democracy. La libertad de expresión es esencial a una democracia que funciona. Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? ¿Realmente crees que Twitter adhiere a este principio? 70% le contestó que no. Más de 2 millones de personas. Así es él, Elon Musk, un provocador del que estos días se habló más que nunca y en tapa de algunos de los diarios más conocidos de la Argentina. ¿Por qué? Porque compró parte de Twitter y se convirtió en el accionista más importante de la compañía. Twitter es noticia, aunque algunos digan que Twitter no importa. Elon Musk, un personaje por donde se lo mire. Es al revés. Fue obviamente tendencia Elon Musk. ¿Por qué? Porque informaron que había comprado 9.2% de las acciones de Twitter. Apenas se supo que había comprado esas acciones, empezamos a embromar, por supuesto, en la red social. Deja de editar, Elon. Le escribí a las 9:38. Por supuesto, una década molestando a Jack Dorsey. Con eso no íbamos a esperar para molestarlo a él. A las 21:48 del 4 de abril, él se lanzó con este mismo tema. Do you want an edit button? ¿Quieren un botón de editar? La mayoría dijimos que sí. ¿De qué se trata este botón de editar en Twitter? Bueno, a veces uno escribe algo y se equivoca, por ejemplo, un año, una palabra, una letra, una coma, en un hilo, y para tener que corregirlo tenés que borrar y empezar otra vez todo de nuevo. No podés editar. Por eso estamos, los que estamos en esa red social desde hace muchísimos años, todo el tiempo, deja de editar Jack, deja de editar Jack, deja de editar Jack, obviamente ya es un meme. Es una gran función en un principio, pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son los límites de esa edición? Si yo consigo un tweet que me da miles de likes, decenas de miles de likes, y después de que logré eso lo cambio y pongo otro contenido, ¿qué pasa con lo que dije? ¿Qué pasa con quienes me dieron like? Uno diría, bueno, entonces apenas unas letras, pero un no, o un sí, o una coma cambia por completo el sentido. Es decir, es una gran comodidad a priori, todos queremos, deja de editar, Elon. Pero después hay que ver qué pasa con lo que uno hace con el cambio de sentido. ¿Qué hará Elon Musk? No tenemos idea, pero que va a ser un personaje en los próximos meses o años, seguro, porque de eso vive, de ser un personaje. Una primera reflexión sobre este personaje que pide la libertad de expresión absoluta es que él es una especie de anarco-libertario, conservador, anticuarentena, un gran misterio, Elon Musk. Sin embargo, desde este lugar más de derecha incluso, porque hasta hizo un par de tweets en un momento medio como adhiriendo al golpe de Estado en Bolivia, desde ese lugar termina siendo la bandera a favor de la libertad de expresión. Él es parte de este fenómeno que se ve en la actualidad donde las derechas, o algunas derechas, terminan siendo más bandera, más astutas, más audaces, más disruptivas que muchas izquierdas que parecen conservadoras. Es un personaje a seguir, a reírse de vez en cuando, pero básicamente a seguir. El 20 de mayo de 2020,
estaba intercambiando con un amigo periodista al que estaba escuchando en su programa de radio y le digo: hola, los estoy escuchando. Elon Musk es el no hippie de California y es el abanderado anticuarentena. Por eso le dan bola, además de ser un rico, delirante y excéntrico. Me responde mi amigo: estás en todo, es increíble, me preocupa que sepas esto. ¿Qué es un no hippie? Claro, Elon Musk es la antítesis de la lógica estética que siguen algunos como Jack Dorsey o el propio Mark Zuckerberg o varios de los Silicon Valley que hacen esta cosa medio de veganos, de ayunos cada tanto, alimentación sana, no relevancia de la ropa, una especie de paz y amor con la cuenta bancaria de multimillones. Es que me obsesiona Silicon Valley por ellos y básicamente por lo que están haciendo con todos nosotros. Pero, ¿quién es Elon Musk? Empezamos a hablar de él por el auto eléctrico, por Bolivia o por los satélites. Un poco por todo. Enfureció a la progresía con una provocación absoluta cuando dijo: le vamos a dar un golpe a quien se nos cante. Hablando de Bolivia. Obviamente todos lo vincularon con el litio que él necesita, su empresa Tesla necesita para sus autos. No es del todo exacto, porque en realidad el litio que utiliza Tesla lo saca de Australia, tiene un convenio con una empresa en Australia. Pero ya vamos para ahí. Elon Musk es uno de los que más ganó durante la cuarentena más dura. Fue la primera vez que la riqueza de los súper ricos superó los 10 billones de dólares. Entre abril y julio de la cuarentena más dura de 2020 aumentó 27,5% la riqueza de los súper billonarios. Entre ellos, Elon Musk. Es al revés. Se convirtió en el hombre más rico del mundo, por encima de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Incluso en Twitter hay un intercambio bastante gracioso cuando Bezos habla del tema y Musk le responde con una medallita con el número 1 que le correspondía a él y a Bezos el número 2. Te dijo en inglés y con emoticones: Bezos, cebollita subcampeón. Musk fue el que más hizo crecer su fortuna durante este tiempo de la pandemia. Subió 242%. 68.000 millones de dólares creció durante la cuarentena. Con SpaceX y con Tesla, que subió 520% sus acciones. Había ganado protagonismo al inicio de la pandemia cuando pedía abrir todo. Free America Now, tuiteaba con mayúsculas. Now give people back their freedoms. Ahora denle de vuelta su libertad a la gente. Y escribía cataratas de tweets frenéticos. Tenía a inicios de la pandemia 33 millones de seguidores y ya a los pocos meses, en octubre de 2020, llegó a los 39 millones en apenas semanas. Se dice que lo del litio en Bolivia es su obsesión. Obviamente que le importa y por eso se dio tanta relevancia a sus tweets sobre Bolivia, pero en realidad Tesla tiene un acuerdo desde 2018 con una empresa australiana de donde sacan el litio para fabricar los autos Tesla, que lo hacen en China, es decir, ahí enfrente. Obviamente que le conviene mucho más que sea en Australia y no en Bolivia. Tiene un acuerdo con la Asociación de Empresas Mineras de Australia, llamada Kidman Resources Limited, en Mount Holland, Australia. Es el 25% del total de la producción de la mina que se lo lleva Tesla. Tiene formada una sociedad en la zona libre de Shanghái con Panasonic y Gigafactory, y ahí es que producen, generan, manejan el litio que sacan de Australia. Elon Musk nació en Pretoria, en Sudáfrica, el 28 de junio de 1971. En Argentina lo escuchamos nombrar, además de por sus barbaridades en Twitter, por dos otros datos. Por un lado, su auto eléctrico, el Tesla, famosísimo ya, y porque su empresa SpaceX fue a través de la cual satélites argentinos como el SAOCOM llegaron al espacio. Tuvo cruces muy fuertes con Mark Zuckerberg durante la cuarentena más estricta. Decir que no se puede salir de su casa
es fascista, dijo. Y Zuckerberg le respondió: la prisa por volver a la normalidad es una pésima idea para la salud pública y para la economía. Musk bregaba porque se abrieran todos los comercios y la vida pública, pese a que fue uno de los que más ganó durante la cuarentena. De hecho, vendió 4 veces más en ese periodo entre 2019 y 2020 que General Motors. Musk se fue de Sudáfrica a los 17 años para no hacer el servicio militar y también por su oposición al apartheid. Se mudó a Canadá, de donde es su familia materna. Fue amante siempre de los cómics, de Nietzsche y de Schopenhauer, en quienes se formó toda su vida. Víctima del bullying, se refugió en la tecnología. A los 10 años aprendió a programar con una Commodore y a los 12 vendió su primer videojuego, Blastar. Los vendió por $500. Estudió administración de empresas y física en la Universidad de Pensilvania y fundó su primera compañía, Zip2 Corporation, durante la primera etapa de Internet. Tuvo una empresa de alojamiento de empresas de medios, por ejemplo, el New York Times. En 1999 entró a la lista de los millonarios en la era de las .com. Tuvo el proyecto X.com, los cimientos de PayPal, y fundó la primera empresa en transacciones en Internet. PayPal fue la cuna de YouTube y de LinkedIn. En 2002, eBay compra PayPal por 1.500 millones y esa inyección de dinero la puso en la energía renovable de los autos y en el espacio exterior, su fantasía más absoluta. Larry Page, CEO y creador de Google, dijo que Musk tiene una mente privilegiada, va a cambiar el futuro de la humanidad. Yo le donaría toda mi fortuna. En una biografía autorizada, hecha por Ashley Vance, se dice que puede lograr cosas mucho más importantes que Steve Jobs. La cuestión es si podrá aguantar emocionalmente. Dijo Musk que a partir de Tesla descubrió que en un futuro va a poderse viajar gratis en coche, para siempre, con la única ayuda de la luz del sol. Uno de sus juguetes preferidos es Powerwall, justamente un almacenador hogareño de energía solar para integrarla a la energía eléctrica. Otro de sus juguetes es Solar City, que se ocupa de paneles solares. Iron Man, del director Jon Favreau, se inspiró justamente en Musk. Y de hecho, tan fanático es de los cómics y de este personaje que prestó las instalaciones de SpaceX para el rodaje de Iron Man 2, donde hizo incluso un cameo. Musk tiene una fantasía: viajar a Marte. Dice que quiere morir en Marte. Su fantasía es el espacio. Su sueño es el espacio. No duerme de noche por miedo a que los robots se adueñen del mundo. Y para unir sus dos fantasías, el futuro en Marte y los robots, es que está pensando en Hyperloop, un transporte futurista y mega veloz, que unirá supuestamente grandes ciudades a través de cápsulas con capacidad para 30 personas. A inicios del 2020, perdió $16.300 millones, la mayor pérdida en un solo día en la historia del índice de mega millonarios de Bloomberg. Todo eso por asociación con la Nikola Corp y General Motors. Casi como una vuelta del bullying de cuando era chico, fue víctima en su perfil de Wikipedia. Y en agosto de 2020, mediante Twitter, dijo: la historia la escriben los vencedores, excepto en Wikipedia. Por favor, destrócenme en Wiki. Y así lo hicieron sus seguidores. Le dijeron cosas horribles, que era una mierda, Elon sucks, que todas las guerras y desastres del siglo eran culpa de Elon Musk. Así fue que Wikipedia bloqueó la página y ahora solo puede ser editada por editores aprobados por el sitio. En Instagram su perfil dice: hagamos cosas increíbles. Le da fab y like y retweet a todo lo que sea los hashtag Elon Musk memes. Sabe reírse de sí y cuando no
lo provocan, él sale a provocar. Publicó debates sobre Biden y Trump, se involucra y habla de absolutamente todos los temas que le vienen en gana. En general se pelea muchísimo con el sistema de los Estados Unidos porque dice que está en contra del sistema bipartidista. Elon Musk ahora es una figura de la que estamos hablando porque compró parte de Twitter y es muy probable que lo veamos en acción bastante en esa red social, en Twitter, y tal vez, quién dice, lo veamos pronto en Marte. Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, seguimos con la opción seguir. Coordinación y producción de contenidos: Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa, Fernando Candellas, Martín Castillo, locución, Delfina Cianamea, Mariana González, gráfica Franco Gauna. edición, Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.